Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Hoy día tenemos como primera invitada a la doctora Cira Fernández, vicepresidenta del Partido Socialista Ecuatoriano, quien va a referirse a la ley nefasta que ha puesto el señor presidente de la República, Guillermo Lasso. Adelante, doctora, la escuchamos. Buenos días, un saludo a todos los que nos escuchan por la Unión de Periodistas del Guayas. Gracias por la invitación y estamos atentos a las preguntas que puedan hacer. La nueva ley que ha planteado el presidente de la República. Bueno, la ley, ventajosamente, el CAL ya ha recomendado que no se le dé el trámite en la medida que tiene múltiples materias que abarca sobre laborales, tributarias y de otros aspectos relacionados con la acuacultura y la pesca. Para nosotros, esta ley que se presenta especialmente para las mujeres nos resulta sumamente desfavorable, porque está pensada una ley bajo el dogma del capital. ¿Qué quiere decir esto? Que maximiza las ganancias, va a evitar que se recoja la mayor cantidad de impuestos y que todos los gastos caigan sobre los hombros de los trabajadores. Notamos nosotros que hay una flexibilización de las leyes para inyectar una mayor movilidad a los mercados, pero resulta que estos mercados vienen a ser que facilitan a lo extranjero, la inversión extranjera, pero nosotros sabemos que la mayor parte de las mujeres que estamos nosotros en el Ecuador, somos el 42.5% y tenemos una gran cantidad de desempleo. Y la mayoría que estamos nosotros insertas en las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, nosotros no vamos a tener ningún beneficio, más bien nosotros vamos a ser afectadas con esta nueva ley, porque esta nueva ley dice que va a crear un paralelo, un nuevo código de trabajo, y rompiendo ese principio de igualdad, la igualdad que nosotros decimos en cuanto a igualdad laboral, que puede explicarse en tres modalidades, que es la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato y la igualdad de pago o remuneración, que se va a romper con esta nueva ley. Si nosotros tomamos en cuenta que nuestras mujeres, que nosotros, que conformamos el 42.5%, la mayoría estamos desempleadas, una gran cantidad habemos de desempleadas que están comprendidas entre la edad de los 15 a los 24 años y desde los 22 a los 44 años nosotros tuvimos una mayor tasa de desempleo. Quiere decir que al abrirse estos puestos de trabajo con las nuevas modalidades que se propone, las mujeres van a acceder a estas formas de trabajo y definitivamente no van a recibir los beneficios que da el Código de Trabajo nuestro y que está contemplado en la Constitución también, es decir, la igualdad para todos los ecuatorianos. Los trabajadores se la está tirando al traste el presidente de la República. Conquistas que nosotros tenemos, que hemos alcanzado a lo largo de este tiempo. Por ejemplo, nosotros hemos peleado por ese horario de 8 horas. Sin embargo, se cambian ya los horarios y de pronto se dice que se va a bajar a 6 horas y que se va a aumentar un día. Mire lo que representa para las mujeres eso. Las mujeres que trabajamos, salimos nosotros a nuestro trabajo todos los días, cumplimos una labor y destinamos los días sábados y domingos
para arreglar las cosas de nuestra casa, atender a nuestros hijos, pero ahora con esta nueva modalidad, pues el empleador podrá decir, no, trabaje 6 horas y viene el sábado a trabajar o el domingo a trabajar. Las mujeres una gran cantidad de mujeres que son enfermeras, que trabajan tienen situaciones laborales, compromisos laborales nocturnos, van a sufrir también porque ya no va a haber ese reconocimiento, porque el horario de trabajo ya no se extiende para 8 horas, sino para 12 horas y posiblemente para más. Usted sabe cuáles son los comportamientos de los empresarios en nuestro medio. Entonces las mujeres estamos totalmente afectadas y desprotegidas, entonces vamos a tener que aumentar nuestros días de trabajo, vamos a tener menos días de descanso y, bueno, pues no se nos va a remunerar de igual manera. Así es. Estamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, conversando con la doctora Cira Fernández, vicepresidenta del Partido Socialista Ecuatoriano y catedrática universitaria. Doctora, una de cada 4 mujeres en el país precisamente está en el desempleo, en la informalidad, como llaman los economistas que vamos a entrevistar, justamente aquí luego los economistas. Pero la realidad es mucho más cruda para las mujeres, como usted señalaba, hay un trabajo oculto, el trabajo no remunerado del hogar, que muy poco sale a la luz. En esa perspectiva, ¿cuál es la propuesta que hace el Partido Socialista con esta visión de género para una economía mucho más equitativa, más de derechos para las mujeres en el país? Primero, pues, lo que tiene que reclamamos nosotros para que se reconozca el derecho de las mujeres trabajadoras, pues que se les pague una remuneración adecuada, acorde, y que se respete pues esas jornadas de trabajo que han sido conquistadas en la lucha. En segundo lugar, pues que no se rompa ese principio de esa ley de igualdad de oportunidades para la mujer, es decir, que no se nos someta a un nuevo código de trabajo que no va a responder a nuestras necesidades, y que se incentive pues y se inyecte más bien capitales y préstamo para las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, que son las que generan realmente trabajo, y que nosotros aquí podemos decir que grandes empresas tenemos no más de 274 empresas, pero en cambio la mayoría de las mujeres estamos en trabajos informales. Las mujeres somos las emprendedoras, las pequeñas emprendedoras. Entonces el Partido Socialista pues reclama de un trato justo y que no se rompa, no se violente el código de trabajo que ha sido, cuyas conquistas están, los trabajadores lo hemos alcanzado en varias jornadas, no de un año, sino de muchos años, desde hace más de 50 años. ¿Cree que el señor presidente de la República no ha leído esta gran obra, Las cruces sobre el agua? Parece que él ni la conoce y no sabe lo que pasó en esa época. No es... el presidente de la República, él conoce bien la historia del país, supongo que no la desconoce. Lo que pasa es que él está trabajando con el criterio de maximizar las ganancias, pues, porque él se corresponde a un sector financiero, de eso nosotros todos lo conocemos. Entonces él está trabajando con el dogma del capital, pues, maximizar las ganancias. Entonces, ¿qué nos corresponde a la clase trabajadora? Es defender nuestros derechos, pues. Eso es lo que nos corresponde, y corresponde a todos los sectores sociales progresistas de izquierda defender los derechos de los trabajadores. Pensamos que este proyecto de mega ley presentada por el presidente Lazo a la Asamblea Legislativa y regresada a la presidencia por incumplir alguna disposición constitucional referente a que un cuerpo normativo tiene que referirse a un solo tema, y esta propuesta enviada pues simplemente abarca una multitud de temas tributarios, laborales, entre otras cosas. Uno piensa que de pronto es para medir o avalar una temperatura política de la Asamblea,
y con ello tratar de plantear luego una consulta popular en vista de, entre comillas, del rechazo, de la obstrucción, del bloqueo al programa de gobierno del señor Lasso? ¿Cómo ve en la perspectiva política usted? Que el presidente de la República esté midiendo, como dice usted, las fuerzas, las alianzas que él estableció previamente, cómo es lo que van a responder a su gobierno. Pero obviamente la mayoría de la población ecuatoriana tenemos que estar atentas a eso. Caso de que se resolviese alguna consulta popular, pues la mayoría de la población ecuatoriana debemos prepararnos para hacer una respuesta de acuerdo a nuestros intereses, a los intereses de la clase trabajadora. Nosotros no estamos pensando únicamente en la ganancia, sino nosotros estamos pensando en que el Ecuador necesita realmente desarrollarse, necesita emprender, pero nosotros tenemos que hacer ese emprendimiento, ese desarrollo de acuerdo con las necesidades reales de nuestro país, de acuerdo a lo que la gente necesita. Y además con un principio pues, de proteger, de protección social para toda la población ecuatoriana, para el trabajador. Mire usted que los sectores populares son los más golpeados en todo, en esta pandemia. Las mujeres hemos sido golpeadísimas ahora. Nosotros, por ejemplo, podemos hablar ahora de que somos también pobres de tiempo porque no tenemos tiempo para trabajar hacia afuera, nos carecemos de tiempo para atender a nuestros hijos, carecemos de tiempo para capacitarnos, es decir, nosotros competitivamente, con esa carencia de tiempo, con esa pobreza de tiempo que tenemos las mujeres, tenemos menores oportunidades para el trabajo. Entonces, el presidente nos ofreció en campaña que iba a apoyar a la mujer, iba a apoyar el emprendimiento de las mujeres y que él era partidario de proteger a las mujeres. Nosotros decimos que dentro de un conjunto de leyes, pues, obviamente lo que tiene que hacer es eso, la protección social para las mujeres y ayudar para que ese emprendimiento de las mujeres pues sea el que reactive una gran cantidad de trabajo dentro de nuestro país. ¿Considera que puede haber un estallido social en nuestro país, como se están dando las cosas en la actualidad, como pasó en Colombia? Obviamente nuestros países en América Latina, no solamente el Ecuador, sino en América Latina, están en una permanente, en un permanente peligro de un estallido social. Ya lo tuvimos en octubre del 2019, mire usted, la gente se levantó. Es decir, nosotros no podemos decir, queremos que haya ese estallido social, porque obviamente eso perjudica mucho más a los sectores trabajadores. Pero si es que es necesario, la gente tiene que reclamar sus derechos. Es decir, nosotros no vamos a pelear contra nadie, sino a defender nuestros derechos. Eso tiene que grabarse la gente, que lo que estamos haciendo es defender nuestros derechos. Es decir, no podemos permitir de ninguna manera que se vaya contra las conquistas de los trabajadores, contra la conquista de las mujeres, contra la defensa de los derechos de todos los ecuatorianos. Entonces, no es que estamos planificando o viendo algo, eso no se puede poner eso. A veces se hace propaganda mediática por la radio o por la televisión indicando que ya van a comenzar otra vez las bullas, como que eso es no. Nosotros tenemos que decir siempre que estamos dispuestos a dialogar, a consensuar, pero siempre y cuando haya respeto para los trabajadores, haya respeto para los ecuatorianos en general. Pues es decir, no podemos nosotros cargar el peso que tenemos nosotros ahora de esa gran deuda que tenemos externa, el peso de la corrupción. Fíjese usted que la corrupción nos tiene también hundidos también en esta crisis económica grave. Entonces, nosotros queremos oír eso del presidente, que nos diga, vamos a recuperar nuestros dineros, vamos a recaudar los impuestos de las empresas que más tienen. Entonces, nosotros ahí vamos a estar de acuerdo. Pero si no sucede eso, pues puede suceder todo lo contrario. Es decir, el pueblo también tiene derecho a protestar y eso la Constitución lo determina claramente.
No podemos dejar de preguntar y saber cuál es su lectura respecto de lo acontecido ayer, entre el martes y ayer en la penitenciaría del Litoral. 116 personas privadas de la libertad que han estado bajo custodia y garantía del Estado para cumplir su condena han sido pues cruelmente asesinados. ¿Qué pasa desde su perspectiva de la academia en el sistema penitenciario nacional? Esto que ha pasado ahora o que pasó el día de ayer es de una gran consternación nacional. Pero ¿por qué nosotros decimos esto? Esto es causa de la pobreza, de la corrupción que hay dentro de nuestro país. Entonces si nosotros no eliminamos esa pobreza y esa corrupción en nuestro país, difícilmente vamos a superar estos terribles percances que existen. Mire usted esa descomposición social a la cual se ha llegado. Y si nosotros miramos a través de la televisión, vemos que toda la gente que está ahí sufriendo y llorando por sus hijos es gente del pueblo, es gente pobre. Entonces, eso nos da la idea de que en dónde están los sectores populares nuestros, cuáles son los castigos que tiene por el funcionamiento y la desigualdad social que existe en nuestro país, porque esta gente no accede en igualdad de condiciones al conocimiento, a la educación, al trabajo. Por eso mismo estamos nosotros indicando de que en malas condiciones de trabajo, pues bueno, se va a prostituir mucho más nuestra sociedad. Entonces estamos reclamando de que se combata la corrupción, pero se dé oportunidades para que el pueblo tenga eso de prosperar, de salir, y no suceda. Mire usted, y ayer decían que son 4,000 o algo, no recuerdo bien, personas que pueden estar dentro de la penitenciaría y están 9,000. Imagínense ustedes esa cantidad, solo de pensar cómo vive esa gente. Nosotros estamos pensando cuál es el sufrimiento del pueblo pobre, de los sectores populares, porque usted no ve ahí las personas la mayoría de la gente que evade a la ley son gente que tienen dinero, se van del país, se huyen, no pasa nada, pero la gente pobre está ahí encerrada, mire usted, en condiciones infrahumanas, que no existe, que no puede decirse que va a haber una regeneración ahí social, no existe, va a haber una degeneración más bien social. Entonces, tenemos que romper estos círculos de pobreza, de falta de acceso, de inequidad, de falta de desigualdad en la distribución de los bienes que tiene nuestro país, de la falta de atención social para que nuestro pueblo pues pueda encauzarse por mejores caminos, ¿no? Doctora, la dejamos con las palabras finales, agradeciendo de antemano su participación a nuestro programa Frente a Frente. Agradecemos que se nos dé esta oportunidad para que la gente, nuestro pueblo, conozca realmente nuestra palabra, nuestra voz y nuestra decisión. Nosotros estamos con esa decisión férrea de estar siempre junto al pueblo por sus intereses y luchando por las necesidades. Si políticamente podemos hacer alguna gestión para que esto se modifique, pues bueno, lo haremos. Estamos dispuestos a unir hombro a hombro con cada uno de los ecuatorianos, con las grandes mayorías de los sectores populares, para encauzar una lucha que pueda reivindicar los derechos de los trabajadores. Y muchísimas gracias a ustedes por haberme dado este espacio para poder expresar nuestra palabra. Gracias, doctora, y hasta una próxima oportunidad. Hasta una oportunidad próxima, doctora. Gracias por su atención y ya volvemos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía con nuevas entrevistas.
Iniciamos en nuestro espacio frente a frente un diálogo con la ciudadanía. Ahora tenemos como invitado especial al abogado Kevin Matías, quien va a referirse a la situación que pasa en la actualidad con la mujer ecuatoriana que ha sido víctima en este último tiempo de gran cantidad de maltrato. ¿A qué se debe esta situación que está pasando en nuestro país en estos momentos? Muy buenos días, licenciado. Muchísimas gracias por la invitación. Este es un tema que hay que tomarlo con bastantes pinzas y es una problemática social de siempre. Tiene que ver con muchos factores, pero el día de hoy traigo los datos actualizados. La última vez que nos vimos habrá sido en el mes de marzo, mayo, por ahí. Había algunos datos respecto de la medición en el tiempo del parate económico, o sea, en el tiempo que estuvimos encerrados en el 2020. Así es. Ahora tengo datos un poco más actualizados. Bueno, hago referencia especialmente a las cifras oficiales. Y con esto hago un punto de atención. En materia de criminología existen dos tipos de datos funcionales para el estudio o medición del crimen. Las cifras oficiales y las cifras oscuras. Las oficiales son las que tienen, de alguna forma, los órganos públicos, como por ejemplo la Fiscalía, el Juzgado. Y las dan a conocer. Las otras son las que no podemos conocer porque son, por ejemplo, las que no llegan a juicio. Digamos que a Ana le pega el marido y nunca denunció. Ese es un ejemplo de cifra oscura. Sucede, pero nunca se denunció. Como nunca se denunció, nunca se pudo conocer, por eso está en la oscuridad. Y eso es malo porque es la mayoría de los factores. Es lo que más pasa en la actualidad. Según la doctrina, la cifra oscura supera el 80% versus las reales. Con esto hay bastante femicidio. Correcto. Y bueno, aquí traigo los datos actualizados a la fecha del mes de agosto, el 29 de agosto, de la Fiscalía de la Nación, donde nos habla que entre el 2014 y el 2021 han habido 499 femicidios. En el año 2021, solamente en el año 2021, ya van hasta el mes de agosto 29, 45 femicidios. Bastante. Es algo muy delicado. Y es importante tomar en cuenta cuáles son todos estos factores que tienen. No es machismo casi. En algunos casos sí, pero hay muchas más cosas que tomar en cuenta. Lamentablemente no existen estudios nacionales. Estuve desde el domingo buscando información actualizada. El último estudio que se hizo fue por una publicación por el Colegio de Abogados del Pichincha en el 2017 sobre factores de riesgo vinculados al tema de violencia familiar. El que tengo más actualizado son datos de Colombia, específicamente de Cartagena, con un método de medición estadístico sobre cuáles son los factores de riesgo. Y se aplica similitud a nuestra sociedad, ya que tenemos Bastante relación. una idiosincrasia parecida. Y uno de los principales factores de riesgo, bueno, a todo esto, ¿qué son factores de riesgo? Factores de riesgo, según la criminología, son todos aquellos hechos o circunstancias que tienden a que alguien sea potencialmente víctima. Por ejemplo, si yo no navego Internet, yo no voy a ser jamás una potencial víctima de un cibercrimen. Si yo no uso computadora, jamás van a robarme por la tarjeta de crédito, por ejemplo, en el ciberespacio. En el caso que nos compete, factores de riesgo son estos hechos de la mujer o del hombre o de la sociedad que aumentan o dan chance a que sucedan estos hechos delictivos. Y en Cartagena, este estudio se centró específicamente en mujeres afrodescendientes. O sea, De color, correcto. Y básicamente una de las principales causas es la dependencia económica. ¿A qué me refiero con dependencia económica? Los casos en los que las mujeres solo están en el hogar y dependen exclusivamente de lo que su marido trae. De la plata que lleva el marido y no hacen absolutamente nada. No es porque sean vagas, no es porque sean bobas ni nada de esas cosas, por si acaso. Es algo que está muy marcado en nuestra idiosincrasia social. A veces en este tipo de familias, un poco chapadas a las antiguas, las mujeres se dedican exclusivamente a los hijos. Y esto sucede porque no son mujeres preparadas, son mujeres con antecedentes de violencia familiar propio dentro de su núcleo anterior, o sea, sus padres. Son mujeres que han sido víctimas anteriormente de algún tipo de crimen. Son mujeres que no han acabado la secundaria, no han tenido educación de tercer nivel. Son mujeres, por ejemplo, que han sido madres jóvenes o no han tenido una educación completa.
Ojo, esto no es responsabilidad ni culpa propiamente de ellas. Es algo que el Estado de alguna forma tendrá que tomar en cuenta. O sea, ¿no se preocupaba el Estado acaso por estos casos? En este caso es bien complicado que el Estado esté en todos lados, pero no deja de ser algo relevante, ya que si reducimos el impacto que genera la violencia intrafamiliar, hay una gran hay una gran resta en el impacto del crimen general, porque el crimen comienza por las familias. Dentro de los hogares violentos tienden a salir los principales delincuentes posteriores. Hay más factores que toman en cuenta para estas circunstancias, pero de hogares violentos tienden a salir gente que se dedica al robo de autos, al robo a mano armadas o distintos tipos de crimen grave pero de menor categoría. Entonces, bueno, si es que cuidamos a las familias, de alguna forma vamos a tener un impacto favorable en el decrecimiento del crimen. Y esto es algo que quiero tomar muy en cuenta. El crimen nunca va a acabar. Que la criminología diga que va a acabar con el crimen es mentira. Eso es una falacia. Lo que la criminología quiere lograr es reducirlo a la mejor forma posible. Y esto va desde un punto estructural muy importante. Y es que en la vida social siempre van a haber diferencias entre las personas. Y estas diferencias tienden a causar controversias sociales. Pero bueno, dentro de lo que les estaba comentando, según estos datos estadísticos, se usó una medición de 220 mujeres afrodescendientes de entre los 18 y 44 años. Dentro de esta medición, el 8 de estas mujeres, que equivalen al 3.6%, habían sido víctimas de algún tipo de maltrato, de violencia intrafamiliar, cuando eran mujeres menores a 19 años. Las que más víctimas fueron eran las del rango de 19 a 44 años. De estas, 151 de la muestra de 120, que son el 68.6%, habían sido víctimas de alguna forma de violencia. La principal violencia o forma de violencia, que sucedía en estos casos era la violencia emocional o psicológica. Y esta se derivaba mucho del factor económico. La mujer no se atrevía a denunciar, no se atrevía a irse, no se atrevía a detener de alguna cosa el hecho, porque ella decía, bueno, pero que si lo voto y me separo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Tengo 3, 4 hijos, ¿cómo voy a hacer? Lamentablemente, Colombia comparte déficits la misma tesis que nosotros. Por ejemplo, acá tenemos cárceles, tenemos penas. Dentro de las cárceles, por ejemplo, las madres tienen a sus hijos dentro de la misma penitenciaría de la mujer. Claro. Mire, hay un tema muy importante. Aquí siempre se hace barra de las cárceles, de las penas, del sistema penitenciario, que sabemos que es una porquería total. No obstante, no nos preocupamos en la víctima. Si bien es cierto, el Código Orgánico Integral Penal y la Constitución hacen referencia a los derechos de las víctimas, esto no es más que letra muerta. No existen, y lo dije hace 3 meses cuando vine para acá, no existen más que organismos extraestatales que se encargan del cuidado de la víctima. Es decir, de todo este proceso de desvictimización que es muy importante, porque esto va a evitar que esta que es víctima siga con esta ancla arrastrada todo el resto de su vida. Y bueno, básicamente es lo que pasaba en Cartagena y pasa acá también. Yo hace más o menos unos 6 meses, cuando terminé mi tesis de maestría en la universidad donde estudié, en la Universidad de Cataluña, hice unas encuestas de victimización a algunas personas. En una muestra de 113 personas, donde entrevisté a mujeres de entre 18 y, si mal no recuerdo, 50 años, vi algunos de estos datos comunes a Colombia. Ya. Y las mujeres que habían sido víctimas de violencia repetían lo mismo. Y aquí mismo también son mujeres de color. Bueno, en este caso era abierto. Podían ser de color, podían ser indígenas, podían ser mestizas, podían ser de clase media o podían ser clase alta. Esto fue un poco más para medir cómo estaba la violencia dentro del entorno común que tengo aquí en Guayaquil. Y bueno, básicamente las mujeres que eran de estratos sociales un poco más bajos repetían el mismo concepto, que no podían o les daba miedo separarse del marido porque después ¿qué sería de la vida de ellas con 4 o 5 hijos? Y esto, ahí sí le doy la razón a usted, licenciado, tiene que ver muchísimo con la superestructura machista que sigue digamos que enraizada en la sociedad. Básicamente este es uno de los factores principales. La prevalencia masculina en algunas cosas y más que nada en la idiosincrasia de la gente de escasos recursos.
El machismo y el feminismo tienen sus cosas buenas y malas, pero principalmente si es que no se nivela y no se usan las cosas para poder sobre la mesa las mejores cosas de cada una de estas instituciones, no llegamos a nada. Acá lo mejor lo que se puede saber es que en los estratos sociales un poco más altos hay una tendencia un poco más reducida del machismo y tiene que ver más que nada por la educación. Bueno, discutimos si es que esto es un privilegio de ricos o de pobres, la verdad no lo sé. Yo sostengo que esto es algo de puro interés del Estado, ya que el Estado es el que tiene que encargarse de reducir la criminalidad. Y no lo hace. Yo sostengo que una de las cosas en las que más debe preocuparse el Estado, yo creo que podemos vivir sin código civil, podemos vivir sin código de comercio, podemos vivir sin código de trabajo, pero sin una política criminal sólida, créanme que vamos a vivir en una anarquía, como en la jungla. Porque bueno, pues si no hay leyes penales sólidas y no hay una estrategia de control de la criminalidad seria, vamos a estar como estamos. ¿Y usted cree entonces que el gobierno se le ha ido de las manos la seguridad en este país? Mire, yo francamente le puedo contestar eso desde mi experiencia. Yo conozco una persona que me comentó que hace algunos años atrás, cuando estuvo detenido, él vio como a una persona la mataban dentro de ese lugar. Y bueno, esta persona la deportaron como fugada. Su cuerpo nunca apareció, pero la deportaron como fugada. O sea, nunca se denunció el crimen de muerte, no, a él lo denunciaron como que se hubiese fugado de la cárcel. Y lo mataron. Y lo mataron. Son cosas que siempre han pasado. La diferencia es que ahora tenemos dos cosas muy importantes. Hay más población que hace 10, hace 20 años, ergo hay más criminalidad. Como no se trabaja en una estrategia de control social preventivo seria, no va a reducir. A medida que aumentemos, aumentará proporcionalmente la delincuencia. Y bueno, pues en segundo lugar, como que tenemos la globalización tan en boga hoy en día, no es lo mismo hace 10, 15 años que el que tenía el BlackBerry era solamente el que tenía un poco más de dinero en los bolsillos. Ahora, en cambio, cualquiera tiene un teléfono smart con el que puede ver todo lo que pasa en la realidad nacional, en el mundo. Entonces, es muy sencillo ver cómo estos videos, estas fotografías de lo que pasa allá adentro se difunden a través de la sociedad. No lo justifico, digo que esté bien, es algo gravísimo y es clarísimo que es un mensaje. Es un mensaje a la falta de experiencia de las personas que están manejando, uno, el sistema penitenciario y dos, el control social. No voy a mencionar nombres porque no es mi estilo, pero yo no entiendo qué nos puede ofrecer alguien que toda su vida se ha dedicado a dirigir empresas como gobernador de la provincia del Guayas. No me parece coherente con la función que debe prestar. Y eso sí, él va para la foto con chaleco antibalas, todo un figurete. Yo pienso que alguien que conozca de control social, alguien que conozca de estrategias investigativas, alguien que conozca de estrategias persuasivas, alguien que tenga este estudio en la seguridad es quien debería ser gobernador, no un empresario. Son cosas y cosas. Yo, por ejemplo, que soy abogado y tengo mi especialidad en criminología, yo no me puedo dedicar a ser ministro de salud. Si no, imagínense, sería una vergüenza. Yo no conozco sobre salud, yo no conozco sobre las ciencias médicas. ¿Qué voy a dirigir sobre estos factores? Lo mismo en estos casos. Por eso la frase siempre, yo la repito, al César lo que es el César. El médico siendo médico, el abogado siendo abogado, y el que tenga la experiencia para las cosas que debe hacer, lo debe hacer. Pero bueno, son cuotas políticas que siempre se cumplen. En todo caso, yo le reconozco este tema de la crisis penitenciaria básicamente al mal manejo histórico, porque siempre ha sido así, histórico que se le ha dado al control penitenciario. No ha habido un cuidado. Nunca. No sé si usted recuerda cómo era el penal García Moreno. Era Lo peor de lo peor. No había ni siquiera comida, no había ni siquiera alimentación, no había a veces ni siquiera agua. Eso sí, el que tenía poder estaba bien atendido. Pero el pobre preso que robó un carro, que tampoco lo justifico, pero bueno, está pagando su pena, estaba ahí muriéndose de hambre, muriéndose enfermo, sin medicamentos y sin nada. Incluso hoy en día, y lo digo desde mi experiencia nuevamente, porque yo soy abogado penalista y tengo algunos clientes que se encuentran actualmente detenidos, tuve un cliente que tuvo hongos en el cuerpo por falta de higiene, ya que no había agua en su pabellón. Para que lo atiendan en el dispensario médico, con todo su cuerpo enronchado y con fiebre que él ya tenía desde hace 2 semanas,
Yo tuve que hablar con el director del centro médico y él me dijo, no, abogado, por la crisis penitenciaria ya no sacamos a los presos a menos que la familia lo pida por escrito. Pero si se le muere, solamente en los casos urgentes lo sacamos. Bueno, tuve que presentar un escrito y 2 días después de presentado lo llevaron al centro médico. ¿Y qué pasó en el centro médico? No tenemos las cremas para tu tratamiento, pídele a tu mamá. ¿Qué es lo peor de toda esta anécdota? Que según los reglamentos de la penitenciaría litoral, solamente se puede llevar medicamentos y cosas esenciales a los presos la primera semana de cada mes. Eso había sido como por el 13. Teníamos que esperar más o menos como 20 días. Y se podía morir. Se podía morir. Bueno, no creo que hubiese llegado a morirse en este caso, porque era algo más que nada también, pero igual no era algo cómodo. Era una situación de precariedad para el pobre señor. A todo esto pasaron 2 semanas y la mamá le llevó los medicamentos que hacían falta. Pero básicamente esto es lo que le digo. No existe una buena política penitenciaria, no existen estrategias serias de reinserción social y sobre todo, bueno, sabe el mal de la sociedad sudamericana, latinoamericana, yo creo, la corrupción. Mientras siga habiendo corrupción en todos estos lugares, no vamos a tener ningún norte. No sé si la pelea es de ricos contra pobres, yo creo que más bien es de buenos contra corruptos. Porque siempre que hayan corruptos, no va a haber una solución real en estos problemas. Pero bueno, siguiendo con el punto en el que estábamos hablando. Básicamente, y esto lo digo como un llamado de atención, si es que usted está siendo víctima de cualquier tipo de violencia intrafamiliar, ¿y qué es la violencia intrafamiliar? Básicamente la definición legal de violencia intrafamiliar es todo tipo de acto que provoque un daño físico, sexual o psicológico a una persona del núcleo familiar, entendido como la mujer, sus hijos, la cónyuge, la conviviente, el primo, el tío, el sobrino, incluso la pareja de relación afectiva nada más, como los enamoraditos, ¿no? O la expareja. Si usted está siendo víctima de cualquier tipo de violencia, salga de ahí, porque esto no va a parar. Esto es algo que sigue, ya que la violencia intrafamiliar se caracteriza especialmente por ser un tipo de crimen de poder. A medida que la persona dominante, que es victimaria, empieza a tener el control sobre la relación interpersonal, él va a seguir cada vez apretando más y más y más hasta tener el control absoluto sobre la relación. Por eso, desde el punto de vista penal, la violencia intrafamiliar es un delito que no castiga solamente la lesión física, la integridad sexual o psicológica. Sí, tiene mucho que ver. Pero lo que principalmente sanciona el tipo penal es la violación a este vínculo de confianza. Yo, que confío en mi esposo, en mi esposa, en mi madre, en mi padre, en mi hermano, resulta que me veo traicionado por este vínculo de confianza y afectan a mi integridad sexual, física o psicológica. Eso es más grave que lo haga el extraño que va por la calle. No es lo mismo que alguien en la calle en una pelea, digamos que de semáforo, golpea a una persona y le rompa la nariz. Bueno, es un extraño, no conozco de dónde viene y no tengo ningún tipo de confianza. A que lo haga, por ejemplo, el padre, el hermano, la madre, el tío. Sí. Como sabemos, en la televisión el tiempo es nuestro enemigo. Ahora lo dejamos con las palabras finales y le agradecemos su participación y no esperamos tenerlo otra vez aquí en este espacio. Licenciado, para mí siempre es un gusto ir a estos espacios. Para mí es el espacio en el que yo puedo compartir un poco de lo que he aprendido en la universidad y en mi experiencia como profesional. Y bueno, a todo esto, si usted me lo permite, quisiera invitarlos e invitarlas a que si ustedes son víctimas de cualquier tipo de delito de violencia intrafamiliar o de otras categorías, son libres de contactarnos. Yo tengo mi estudio jurídico en el edificio City Office, piso 3, oficina 304. Estudio jurídico MMS Consultores. Para los amigos de este programa, tenemos consultas gratuitas. Cualquier tipo de consulta sobre temas laborales, penales, adelante. Los atiendo con total libertad. Y bueno, hoy nos ponemos de acuerdo y trabajamos para poder atender sus derechos. Muchísimas gracias. Ya volvemos con nuestro siguiente entrevistado.
De regreso a nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía que se transmite en TV y las redes sociales de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Agradecemos a todos nuestros seguidores y ahora estamos para dialogar con el economista Kenny Mejía. Bienvenido, Kenny, gracias por aceptar nuestra entrevista y justamente la juventud profesional quiere opinar, quiere hacer escuchar su voz y qué mejor que un medio como el nuestro. ¿Cómo en calidad de profesional ve la situación de la juventud en este entorno económico del país? ¿Cómo está? Buenas tardes y bueno, un gusto, gracias por su invitación. Y no, la juventud de la adolescencia está buscando siempre lo que es tener actividad laboral y así obtener la misma experiencia para así poder ellos crecer en las diferentes ramas donde se está especializando. Y ahí vienen factores claves que habría que analizar, ya que se anticipó ya días atrás un nuevo proyecto que se llama la Ley de Creación de Oportunidades, en el cual incluye cómo se iba a reactivar la economía después de la pandemia y asimismo con el nuevo gobierno que está de turno, ¿verdad? Entonces, esta ley está enfocada en dos cosas necesarias. Primero, poder lograr un crecimiento sostenible a largo plazo. Y segundo, mejorar la actividad laboral. Porque esto va más enfrascado ahora en su pregunta con los jóvenes. Esta ley debería beneficiar principalmente a los jóvenes, ya que de todo el grupo en el cual se encuentran desempleados, tenemos que el 35.3% son jóvenes los que se encuentran desempleados y apenas el 8% son las personas que se encuentran dentro de la población económica activa. Quiere decir que son personas que cumplen con las 40 horas de trabajo semanal y asimismo se encuentran con un sueldo, con el básico mayor del básico. Entonces, esto deja mucho que decir, ya que quiere decir que el sistema laboral nuestro no es justo, no está bien. Y aquí es un tema que tiene muchas controversias, unos lo ven bien, otros lo ven mal, otros se basan en la ideología, otros se basan en la imparcialidad y otros se basan en el bien común. Y esto me refiero a que Ecuador sí necesita ya un cambio en la reforma laboral. ¿Por qué? Porque en los últimos años, hablemos de los últimos 15 años, por así decirlo, Ecuador viene enfrascado de que el sistema laboral tiene que ser el ente principal encargado de generar empleos o incrementar la productividad, tiene que ser el Estado, cuando no siempre debe ser así. Tiene que ser el sector privado el cual sea el verdadero ente generador de empleo. Claro, con un ente mediador que tiene que ser el Estado que controle todo el tema de red de seguridad social, el tema de salarios, etc. Pero no podemos permitir siempre que sea el Estado el que dé los buenos salarios y el que dé los buenos puestos de trabajo, porque primero esto ha creado un vacío, por así decirlo, en estos últimos años, en el cual el Estado no tiene para pagar estos gastos corrientes. ¿Cómo puede ser posible que llegamos a un año en pagar solo sueldos y salarios de 800 millones de dólares al año? Entonces, eso es una cifra excesiva. Pero mientras tanto, el sector privado, ellos sí quieren venir a invertir en el país, quieren a sí mismos, quieren contratar personal, pero para algunos no es negocio hacerlo. ¿Por qué? Porque, digamos, contratamos a un joven, aparte que tienen que afiliar, tienen que pagar todo lo que dice la ley en temas de seguridad social. En el caso de que la persona no sea eficiente en el puesto y yo no la puedo seguir manteniendo, ¿por qué? Porque no me está generando el valor agregado que me debe agregar esta persona a mi empresa. ¿Yo qué tengo que hacer? Lo tengo que despedir. Pero al momento que uno lo despide, tiene que pagar indemnización, lo cual es justo, sí, pero en sí es justo parte y parte, porque hay buenos trabajadores y hay malos trabajadores. Entonces, imagínense una empresa recién empezada, tiene que sacar un trabajador joven. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos, porque a veces las personas no están hechas para dichos puestos. Y bueno, empieza con que tienen que pagar liquidaciones, empiezan los juicios laborales, etc., y el cual los dejan sin liquidez a las empresas y perjudican. O sea, usted ha señalado muy bien pues esta propuesta normativa de creando oportunidades que el presidente Lasso presentó a la Asamblea Legislativa y que fue pues ayer de vuelta para lo que se conoce en terminología jurídica legislativa la subsanación. Es decir, porque la observación principal era respecto de que violatoria de la disposición
constitucional que cuando se presenta una nueva propuesta por parte del Ejecutivo, la propuesta de ley, esta tiene que referirse a un solo tema, y aquí pues se refería a la parte laboral, tributaria, entre otras cosas. El asunto es que muchos sectores dicen, en el caso de los jóvenes, de los trabajadores y trabajadoras, está bien la iniciativa y la preocupación de buscar nuevas disposiciones que faciliten el empleo, pero eso no puede implicar la resignación, el renunciamiento o peor aún, regresión en términos de derechos. Entonces, de pronto, el punto de debate es justamente eso. Usted ha hablado de indemnizaciones, de pago o no de horas extraordinarias, pago de horas suplementarias, ¿no? Inclusive el sistema de contratación con mayor estabilidad. Y de pronto la discusión es esa. Y para la juventud, por ejemplo, la seguridad social. Todo trabajador aspira a que al término de su vida laboral pueda tener pues una pensión, una cama donde atenderse. De pronto eso. Entonces, usted como joven, ¿cómo ve esto? No, eso está claro. Primero, como primer punto, lo que usted me indica, bueno, como podemos darnos cuenta que sí, este gobierno, a pesar que ganó las elecciones, como dijo mi colega el abogado Matías, uno no puede tener simplemente empresarios como asesores, porque mire, pasan este tipo de cosas que son inconstitucionales, presentar en una ley diferentes tipos de ¿cómo se llama?, de actividades para mejorar el país. Entonces, ahí vemos cómo comienzan las falencias de este gobierno. Y bueno, como segundo punto, lo que siempre dije y dijimos en la entrevista anterior, en el mes de abril, si no me equivoco, para la creación de políticas públicas, uno no solamente debe de pensar y decir esto voy a hacer porque esto es lo que se necesita, no. Uno primero tiene que estudiar qué países son similares al nuestro y políticas públicas similares a las que queremos implementar han servido. Ese se llama el famoso contrafactual. Y con eso analizar si esto sirve o no sirve para mi país. Ahora, Ecuador, sí, como usted indica, es lo que todos queremos llegar a nuestra jubilación, estar tranquilos, asimismo tenemos que querer un trabajo estable, asimismo queremos tener nuestro centro, o sea, yo enfermarme, saber que puedo estar que puedo ir a un hospital sin necesidad de ir a una clínica, pero esas son falencias que ya el gobierno tiene que venir corrigiendo, porque a pesar de que en los últimos años han habido estas oportunidades con el IES, antes los hijos podían, de las personas que se encuentran afiliadas, poder utilizar esos recursos, ahora ya no. Pero eso, si nos ponemos a pensar bien, no es la culpa en sí del sector privado, de las personas, como les indicaba, que tienen que generar el empleo, sino más bien son de los políticos de turno que no están gobernando bien. ¿Y a qué me refiero a esto? Nosotros, como le indicábamos, Ecuador necesita urgentemente un cambio en las medidas laborales. Sí, mucha gente ve mal este tema de la flexibilidad laboral, pero como le indicaba, Ecuador tiene que hacer su creación de políticas públicas en base a los países similares y que estén bien en ese sentido. Pongamos ejemplos. Si nosotros vemos Estados Unidos, vemos Italia, vemos Chile, y uno dice, no lo puedes comparar. ¿Por qué no lo podemos comparar? Si Ecuador tiene actividades económicas, tiene ingresos, tenemos un buen PIB per cápita. El asunto es que no tenemos la gente preparada para crear estas políticas públicas. En sí es verdad, digamos, la flexibilidad laboral de quitar, de contratar por horas, algunas personas no lo ven bien, porque digamos que unos dicen que porque la gente va a dejar de aportar al sistema del IES, otros dicen que porque vamos a tener la precarización laboral, pero no lo sabemos porque no hay los estudios adecuados. Y Ecuador sí necesita crear un tipo de actividades laborales similares, creación de políticas públicas laborales similares, pero tenemos que potenciar así mismo la red de protección social, porque esos países que tienen los trabajos por horas tienen una red de protección social fuerte, no solo para el desempleado, sino para el empleador. ¿Por qué? Porque si una persona queda desempleada, el sector público tiene que pagarle por ley 3 meses hasta que encuentre trabajo. Y así mismo pasa con el sector privado. Pasa una pandemia como la que nos pasó acá, el sector privado cierra las puertas porque no puede trabajar, pero el privado, el Estado le paga a las empresas las remuneraciones mensuales en base a sus ingresos en las declaraciones que ellos hacen. Aquí no hay nada de eso. Es que justamente eso es un poco interesante lo que usted ha planteado, ¿no? Que, digamos, cuando comparamos el mercado laboral con países como Estados Unidos, países europeos, lo que vamos a identificar es un sistema de protección social
donde no importa que un trabajador pueda trabajar 6 meses, pueda trabajar 1 año y se cambie de empleo, porque tiene amparo, ¿no? Un seguro social, va a tener un subsidio de desempleo, ¿verdad? Efectivamente, tiene ciertas garantías donde no es problema moverse de un empleo a otro, porque sabe que inclusive a la final de su vida productiva va a tener una pensión, ¿verdad? Compartida, abonada tanto por el Estado como por las empresas independientes. Pero acá justamente no tenemos eso. Entonces, cuando a los jóvenes se les dice, ya el salario mínimo establecido en el país ya no puede ser referencia para que tú tengas empleo. Entonces estamos diciendo, tú no vas a tener posibilidad de aportar a la seguridad social, no vas a tener posibilidad de aportar siquiera un fondo mínimo para que en algún momento de accidente laboral te puedas cumplir con eso. O sea, en el fondo el discurso es con eso. Entonces, hace usted alusión a políticas públicas construidas que deberían ser consensuadas entre empleadores y trabajadores y el Estado también. Correcto, tienen que entrar todos. Pero como le indico, con esto, un poco lo que usted me indicó, eso perjudica porque nosotros en sí estamos perjudicando a nuestros jubilados actuales. Entonces, estas personas, nadie sabe cuándo va a llegar el día en que digas el día ya no tienen para pagar los pensiones jubilados. ¿Por qué? Porque no tenemos los aportados. Entonces, eso es lo que se tiene que modificar ya. Pero el problema del país en todo este tiempo es que todos los políticos de turno que entran simplemente no trabajan por el bien común y simplemente entran aquí como si fuera la hacienda de ellos, a crear políticas favorables para ellos. Y bueno, eso comienza, ahí entramos con el tema de la corrupción y todo lo demás. Y literal terminan usando entidades públicas con dinero de las personas, como el IES, siendo la caja chica para solventar los desvíos de fondos que existen. Entonces, todo eso tenemos que ya cambiar. Ya estamos en una época distinta. Las personas que tienen que entrar a cargos públicos tienen que ser policymakers o tienen que ser estadistas en sí, o personas que sean estadísticas en el campo estadístico, que sepan de números para saber cómo una creación de políticas públicas me va a servir, si la implemento o no, si va a tener un beneficio o no. No solamente decir hago esto porque suena bien. Entonces, todo eso es lo que ya tenemos que cambiar de fondo en este país. Y Ecuador tiene gente capacitada para eso. El problema es que simplemente se siguen cumpliendo estas cuotas políticas, que es para favorecer al que me puso el dinero en campaña, que es para favorecer a este otro, al amigo de mi amigo, y no por el bien común del país. Entonces, ¿para qué vienen a querer entrar al sector público a simplemente obtener su estabilidad laboral cuando tenemos poco de pipones en más de 10 años? Entonces, y la gente dice, no, es que el sector público está despidiendo trabajadores, están pidiendo gente de Banco Ecuador, están despidiendo gente de CFN, pero nosotros sabemos en el fondo qué actividad tenía esa persona, si en verdad iba a trabajar y no solo cobraba sueldo. Entonces, todo eso ya tenemos que cambiar la mentalidad. Y sí, estamos perjudicando al líder, pero tenemos que darle, o sea, al gobierno de turno ver que en verdad si esta ley va a servir o no. No solamente pensar porque, estamos en contra del gobierno, vamos a negarle la ley de la nueva ley que él está pidiendo implementar. Entonces, todo eso ya tenemos que cambiar ese día. Ya nosotros ya no estamos para eso, simplemente estamos para buscar un país que pueda tener un crecimiento sostenible a largo plazo y podamos mejorar la actividad laboral. Más que nada los jóvenes que se encuentran desempleados y no son aportantes. Usted como joven, ¿qué le diría a este gobierno? Como joven profesional que busca, que quiere empleo, no solamente en términos personales, sino también para su generación, ¿no? Y que bueno, la verdad se tuvo mucha fe con este gobierno, pero es verdad. No ha cumplido lo que se ha propuesto. El tema de las vacunas sí, es genial, y eso activa la actividad económica, pero eso no basta. Entonces, dejemos de cumplir cuotas políticas y contraten a la gente que tiene que estar en los puestos necesarios para la implementación de políticas públicas, y con eso vamos a permitir que las empresas vengan a invertir y las personas de este país, los empresarios de aquí que tengan dinero, puedan crear nuevos puestos de trabajo para las personas, pero con reformas laborales que en verdad ayuden a ellos y no solo al trabajador, porque como le indiqué, ¿de qué me sirve a mí tener un negocio de 10 años con dinero lícito? Cuando me he quemado las pestañas, tengo 10 trabajadores con sueldos de $1.000, cuando me toque cerrar, ¿de dónde yo puedo conseguir más de $100.000 para pagar a mis empleados? Entonces, no es justo para mí. Entonces, son este tipo de cosas que ya debemos de cambiar. Como le digo, ya estamos en una nueva era, y las personas que tienen que estar en los puestos públicos tienen que ser personas que han sido estudiadas en el tema o tengan las experiencias.
Muy bien, muy amable. Estuvimos en el programa Frente a Frente con el economista Mejía, joven profesional, y nuestra invitación a seguirnos mañana en la TV y redes sociales de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayaquil. Gracias. ¿No? Kenner. Kenner. Kenner, qué nombre tan complicado el chino. Hasta mañana.